Bueno, hermanos, Dios les bendiga en este día, un día especial por las celebraciones que se hacen debido al día de la resurrección de Jesús. Sabemos que hoy no es exactamente el día, pero sabemos que en muchas partes, muchos lugares se celebra este día especial. Es un acontecimiento que marcó la historia porque pues gracias a eso, a ese momento, hoy nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Hoy por eso nosotros tenemos en quién confiar. Entonces les doy la bienvenida a todos, una vez más, a Camino de Vida en Línea. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración en este día por nuestras vidas, por nuestras familias, por todos aquellos seres que están alrededor nuestro. Que sea Dios bendiciéndoles, que sea Dios tocando sus familias, sus vidas, que sea Dios ayudándonos a todos, amén, a seguir adelante, a seguir buscando de Dios cada vez más. Antes de esta oración quiero recordarles, hermanos, amigos, los que están cerca a la iglesia donde estamos nosotros, pueden traer cualquier donación que tenga que ver con implementos de aseo. Sabemos cómo está la situación ahora y pues nuestros adultos mayores que necesiten esta provisión, pues entonces si se traen a la iglesia podemos nosotros llevársela a ellos. Amén. Está la página en internet donde pueden encontrar el número telefónico si desean llamar. Está la dirección si desean programar un momento, una cita donde puedan traer estas donaciones. Amén. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de Dios, presentando nuestras vidas, presentando este día especial para nosotros, no solamente por la celebración, sino por el hecho de que es un día más de vida, de esperanza, un día más en el cual nosotros podemos disfrutar de tener esta bendición de parte de Dios, que es la vida. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno celestial, te damos gracias, oh Cristo Jesús, en esta mañana. Gracias, Padre eterno celestial, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te rogamos, oh Padre eterno celestial, que seas tú obrando poderosamente, que seas tú, oh Dios, en cada lugar donde estamos en este momento. Que seas tú ministrando, que seas tú obrando en tu nombre santo, oh Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermano, amigo que escucha en este día, quiero invitarlo a que leamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leer unos cuantos versículos, iniciando desde el versículo 35, donde dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Soberano Dios y Padre eterno celestial, en este día, oh Cristo Jesús, presentamos nuestras vidas delante de tu presencia, oh Rey eterno, para que seas tú ministrando, para que seas tú hablando a nuestras vidas, oh Rey eterno, a través de tu palabra. Ministra, oh Jesús, en tu santo nombre, oh Padre eterno celestial. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús.
Saben, hermanos, amigos, en este día quiero hablarles acerca de la perseverancia. La perseverancia que cada uno de nosotros debemos de tener. Saben, cuando nosotros nos encaminamos en una labor o en una tarea o en un proceso de algo, para nosotros poder terminar este proceso, para poder alcanzar este objetivo, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, hay que uno hacer un esfuerzo y seguir perseverando. Eso sucede en las carreras universitarias, eso sucede desde las escuelas básicas, los estudios básicos. Para uno poder conseguir ir avanzando, uno debe de seguir aunque haya pruebas difíciles, aunque haya materias difíciles, aunque sucedan todas estas cosas, inconvenientes en este transcurso de tiempo, uno debe seguir perseverando, porque la única forma de obtener un título universitario, la única forma de uno obtener de uno llegar al final de este objetivo es perseverando, aunque hayan dificultades. Cuando se está en una carrera universitaria, a veces hay clases o materias muy difíciles y a veces tienes que estudiar y retomar esto de nuevo para tú poder seguir progresando en este curso, para poder uno tener sus buenas calificaciones. Todo esto es algo que es necesario para obtener este logro, para alcanzar ese objetivo. La perseverancia es muy importante en la vida del ser humano, para muchas cosas. Si tú quieres tener un hogar que sea un hogar de bendición, debes de perseverar. ¿Cómo? Aplicando amor a tu hogar, aplicando esa comprensión. Todo esto tiene que ver con la perseverancia, porque hay un dicho, muchos por ahí dicen, el que persevera alcanza. Y es cierto, cuando uno persevera en lo que uno está mentalizado, uno puede alcanzar esa victoria, este objetivo, esta meta preparada, ¿verdad? Y es algo que el ser humano necesita en su vida. Ahora, si esto es necesario en la vida básica, en nuestro diario vivir, como muchos les llaman, en nuestras rutinas diarias de la vida, si es necesaria la perseverancia en todo esto, aún mucho más es importante y es necesaria la perseverancia en lo que es el caminar con Cristo. Porque sabe una cosa, hermano, amigo, que escucha, si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios y nosotros no hacemos algo para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un avance, vamos a estar estancados. Por eso hoy en día vemos muchas personas que inician con un impulso impresionante en el evangelio, que se ven que predican, se ve que evangelizan, se ve que salen a las calles y de un momento a otro no se sabe nada de esta persona. ¿Por qué? Porque faltó perseverancia en Dios, perseverancia en el buscar de Dios. Hermano, amigo, yo no puedo esperar que porque yo hoy oré, esta oración de hoy me va a ayudar para mañana, me va a ayudar para el día siguiente, me va a ayudar para el próximo año. No, yo tengo que estar continuamente en oración. Amén. Y saben, hay algo que muchos de nosotros no hemos comprendido, y cuando la palabra de Dios, cuando Jesús habla a través de su palabra de que debemos de estar orando en todo tiempo, eso no se refiere, hermanos, y esto a muchos les va a sonar extraño, pero no se refiere a que entonces yo tengo que orar como tenemos la costumbre 3 veces al día solamente, en la mañana, al mediodía y en la noche. O que son las oraciones de la mañana cuando me levanto, de cada vez que voy a comer y cuando me voy a dormir. Eso no es lo que está hablando la palabra de Dios. Y tal vez algunos no estarán de acuerdo. Pero cuando se habla de todo tiempo, y si uno mide
esta palabra, todo tiempo, se está refiriendo a cada minuto de cada hora. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Si uno tiene que trabajar, tiene que estudiar. Hermanos, está pasando, muchos dirían, se está volviendo loco. No es eso. Es que en mi mente, en mi razonamiento, en cada minuto de vida, tengo que tener presente a Dios. Tengo que estar conectado con Él. Tengo que estar en un constante diálogo con Él. Por eso dice en todo tiempo. Sí, yo no digo yo no estoy diciendo que entonces no podemos orar en la mañana, no podemos orar cada vez que vamos a comer, no podemos orar antes de irnos a dormir. Sí, todo eso está bien. Eso debe de estar en nuestras vidas en todo momento. Pero en cada minuto de vida que yo estoy viviendo, tengo que tener en cuenta que debo de estar conectado con Dios. Debo de estar dialogando con Él. ¿Cómo se puede hacer esto? Hermanos, ¿saben? Una vez que escuché esto, de que esto podía ser, yo me preguntaba, pero ¿cómo yo tengo que trabajar? ¿Cómo yo tengo que hacer lo otro? Y ese día decidí hacer y empezar a aplicar esto a mi vida. Y saben, hermanos, muchas veces uno está trabajando, está haciendo lo otro, y si viene el momento, gloria al Señor Jesús, Dios, yo te amo, Dios, yo quiero estar contigo. Y pues está uno trabajando. No quiere decir que todas las 24 horas vas a estar diciendo lo mismo, porque nosotros no estamos llamados para hacer loros o para estar repitiendo las cosas que una y otra vez. No, es una conexión, es una relación con Dios. Y todo esto tiene que ver con la perseverancia, porque cuando la persona está así, en esa conexión, hermano, amigo, déjeme decirle que nada va a apagar tu fuego, nada va a apagar ese avivamiento que hay en ti, de seguir saliendo a evangelizar, de seguir saliendo a predicar, de seguir saliendo a anunciar estas buenas nuevas, de seguir confiando, teniendo esa fe en Dios. Nada lo va a impedir. ¿Por qué? Porque hay una conexión constante con Dios. Pero todo esto viene con la perseverancia que tú y yo le pongamos a este estilo de vida, porque es lo que es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida enfocados en Jesús, es un estilo de vida enfocados en la salvación. Y como estamos enfocados en este estilo de vida, para poder obtener esa victoria, debe haber perseverancia en nosotros para seguir adelante. Por eso dice el versículo 35 que leímos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe? Ahora que estamos viviendo este tiempo difícil, no es el momento para empezar a dudar, empezar a cuestionar a Dios por lo que está sucediendo, sino que es el momento de que tú y yo confiemos con más fuerzas en Jesús de Nazaret, que nuestra confianza crezca cada vez más, de que nos refugiemos en Él, de que perseveremos en Él, porque solamente en Él hay salvación. ¿En quién? En Jesús de Nazaret, el único y verdadero Dios, el cual tiene un galardón preparado para todo aquel que persevere hasta el final. Todo aquel que avance, que no deje de que nada le impida seguir caminando en este camino de salvación que Dios tiene preparado para todo aquel que le crea a Él y que confíe en Él. Porque saben, hermanos, muchos dicen, creo en Dios. Muchos dicen, sí hay un Dios. Muchos dicen, yo sé que existe un Dios. Pero hay una diferencia. Eso es una de las frases que yo he repetido en muchas ocasiones y nunca va a dejar de ser una realidad. Y es que hay una diferencia entre creer que hay un Dios y creerle a Dios. Eso es diferente. Porque el que le cree a Dios busca el rostro del Salvador. El que le cree a Dios
busca la forma de poder un día encontrarse con Él. Pero aquel que dice, yo creo en Dios, sí dicen que le creen, que creen en que existe. Pero ¿saben? La palabra de Dios dice que los demonios también creen y también tiemblan. Ellos creen que hay un Dios. Ahora, ¿esto los va a hacer salvos? No, la palabra de Dios dice que para ellos está preparado un horno ardiente. Para todo aquel que no cree, hay algo preparado. Entonces, creerle a Dios es diferente de creer en Dios. Cuando le creo a Dios, yo obedezco la palabra. Cuando le creo a Dios, yo obedezco sus estatutos. Yo obedezco lo que Él me está pidiendo a mí que haga. Y para poder hacer esto, debo de tener perseverancia. Debo de seguir hacia adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La que está hablando Pablo aquí a los hebreos. Ese mismo galardón. Ahora luego el 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, y esto es algo que debemos de analizar, hermanos, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no persevero en Dios y yo me hago para atrás y yo dejo de buscar y empiezo a alejarme cada vez más de Dios, mi alma no se va a agradar. ¿Sabe por qué? Porque un día va a ser condenada por las obras que nosotros hagamos. Si yo me retiro de este camino, si yo me alejo del camino de Dios, hermanos, lo que espera es condenación. Ahora muchos dirán, ¿y qué pasa con los que ya se han alejado? Mientras hay un dicho que dicen muchos por ahí, mientras hay vida hay esperanza. Mientras tú estés vivo, aún tú puedes buscar corregir tu camino. Aún tú puedes volver a Dios. Aún tú puedes acercarte a Él. Porque ¿sabe? Dios no va a despreciar a un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que reconoce su pecado, que entiende que está mal, que le ha fallado a Dios, pero aún que está en esa situación, reconoce que si vuelve a Él, Él le va a recibir de nuevo, Él le va a restaurar, Él le va a seguir instruyendo y le va a dar la fuerza para que una vez más siga perseverando hasta obtener la salvación. El versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39 dice, y esto es algo que nosotros debemos de creer y tenerlo en nuestras mentes, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, que si tú y yo seguimos adelante, seguimos teniendo esa fe, nuestra alma va a ser preservada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra alma va a seguir siendo enfocada hasta llegar a la salvación. Va a seguir siendo dirigida hacia ese momento glorioso por el cual Jesucristo un día pasó tanto dolor, tanto castigo, donde Él fue latigado, donde Él fue crucificado, donde físicamente esa parte humana falleció. Pero después
en un día como el que se celebra hoy, Él resucitó para darte esperanza, para darme esperanza, para que confiemos, para que entendamos que en Él hay salvación y ahora el pecado ya no tiene poder sobre ti. Y lo digo con fe, lo digo confiando, porque si tú y yo creemos que hay un Dios, que en Dios hay salvación, que Él murió pero resucitó, déjame decirte que esa fe, esa confianza a ti te va a ayudar para que tengas salvación, para que sigamos adelante perseverando en Él. Por eso la perseverancia es muy importante para el ser humano. La perseverancia es muy importante para el que se dice llamar hijo de Dios, para el que dice que confía en Él, para el que dice que cree en Él. Hay que perseverar hasta el final. No podemos detenernos, no podemos dejar que absolutamente nada nos detenga en este camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Saben? El libro de Mateo, todos hemos escuchado, leído esa historia, de pronto no todos, pero Mateo 28, 1 al 10 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y había un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El versículo 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, amigo, Jesús no está muerto. Jesús vive y vive por los siglos de los siglos. Y Él ha hecho algo especial para que nosotros, oh aleluya, podamos obtener un galardón, para que nosotros podamos verle a Él un día cara a cara, tal cual como Él es. Saben, aunque Jesús, oh aleluya, estuvo con los discípulos, aunque Él les enseñó, aunque Él les guió, aunque vieron tantas obras maravillosas cuando caminaron con Él, cuando Él fue sepultado, ellos tuvieron miedo. Y podríamos ver como que en ese momento su humanidad los hizo menguar en lo que era el avanzar en Dios. Y lo que les pasó es que ellos tuvieron miedo. Y tal vez porque creían que este líder que ellos tenían había sido quitado. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Mire que ellos estaban escondiéndose del pueblo de Israel. Los judíos tuvieron temor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue condenado, empezaron a buscarlos a ellos, a los que le seguían a Jesús, a los que andaban con él, y tuvieron miedo y se escondieron. Hermanos, pero déjame decirte una cosa, que el versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que, aunque hubo miedo, cuando se les manifestó, cuando vieron de que Él estaba ahí con ellos, lo que hubo fue un regocijo. Ahora nosotros no lo vemos, pero le podemos sentir. Y aunque haya problemas, aunque hayan dificultades, aunque haya persecución, aunque haya pandemia, aunque haya lo que sea que esté sucediendo en el mundo, Jesús está en ti, Jesús está en mí. Así que debe haber regocijo y confianza en nosotros, en nuestras vidas, creyendo de que hay un Dios de salvación, creyendo que hay un Dios que resucitó, creyendo de que en Él hay confianza, de que en Él hay esperanza, de que en Él está la vida eterna, que en Él nosotros podemos avanzar. Y saben, nosotros también podemos tener la oportunidad de un día regocijarnos en la presencia de Dios, porque así como Él fue al cielo, así mismo Él volverá. Y lo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, aleluya. Y cuando tú y yo hemos creído en esta promesa y la hemos recibido, no hay por qué tener temor, no hay por qué angustiarnos, sino hay que perseverar en Dios, porque en Él todo lo tenemos. Y porque, aleluya, hay que testificar, hay que dar estas buenas nuevas. Y es el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, aleluya, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis
visto ir al cielo. O sea, hermano, amigo, así como Él un día fue tomado, así como un día fue en lo que se le llama la ascensión, así mismo vendrá y no tardará y llamará tu nombre, llamará mi nombre. Si nosotros perseveramos hasta ese día, si nosotros avanzamos y confiamos en Él, así nosotros lo hacemos, un día vamos a ver estas palabras hechas realidad. Aleluya. Hoy estamos viviendo un momento en el que la iglesia no se puede reunir, en el que por toda esta situación que está sucediendo, la costumbre nuestra de reunirnos no se está llevando a cabo. Pero a pesar de eso, debemos seguir perseverando hasta llegar a la meta final. El libro de Marcos, capítulo 13, gloria al Señor Jesús, aleluya. Capítulo 13, versículo 1, aleluya, al 13, dice lo siguiente. Oh, aleluya, gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Gloria al Señor Jesús. Saben, hermanos, todo esto va a acontecer. Todo esto debe de suceder antes de que el Señor Jesús regrese. Amén. Antes que el Señor Jesús venga por su iglesia. Dice el versículo 11: Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pero el versículo 13 dice esto, que es parte donde empiezo a cerrar ese mensaje. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y la última cita que les quiero leer para cerrar este mensaje: Apocalipsis 21, versículos 7 y 8.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que aquellos que no perseveran en Dios no van a alcanzar la salvación. Pero debemos aferrarnos al versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermano y amigo que me está escuchando en este día, para poder obtener la victoria, hay que avanzar, hay que perseverar en Dios, confiar en Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. Voy a leerles una vez más el versículo 13 de Marcos 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que es momento de seguir perseverando. No nos rindamos. Sigamos avanzando en Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a presentar nuestras vidas delante de Dios. Si hay que pedirle perdón, hagámoslo en este momento y retomemos el camino. No dejemos de perseverar en Dios. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos en este día, Padre amado, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de estudiar, oh Padre amado celestial, este libro precioso. Gracias, oh Cristo Jesús, y ayúdanos a seguir adelante. Yo en este momento oro por todo aquel que está escuchando este mensaje, que está entendiendo que necesita buscar de ti. Da fuerzas, oh Padre eterno celestial. Ayuda a cada uno de ellos. Ayúdanos a seguir perseverando en tu camino, oh Jesús de Nazaret. Amén, amén.